Volvemos aquí como siempre en esta fórmula perfecta que es referente informativo. A todos un saludo, a esta Venezuela que está en paz, a esta Venezuela que está hoy, gracias a este Dios, este arquitecto que está siempre unido con nosotros. Esa visión hoy de entender lo que es cuando uno revisa la gobernanza, la gobernabilidad, igualmente la transparencia de las instituciones. Y ver hoy, dentro de todo el concepto del Estado-Nación, lo importante de conseguirnos en unidad nacional. Y de verdad que quiero agradecerle y saludar a todo el pueblo venezolano, todos los que participaron en este proceso electoral que ya, desde aquí de TVFAN y de todos los medios de comunicación, públicos, privados, impresos, igualmente toda esa visión de lo que es la aldea global se cubrió dentro de la República Bolivariana de Venezuela, porque no es poca cosa hoy que fueron 3.082 cargos y 70.244 candidatas y candidatos. Es decir, las organizaciones políticas, los partidos políticos han dado una muestra en conjunto con el Consejo Nacional Electoral. De verdad que tengo la Constitución en la mano y estaba leyendo, estaba viendo unas cosas ahí, de cómo hoy, ante una guerra multidimensional, multiforme, no convencional, las medidas coercitivas unilaterales, que aún están ahí, no podemos recordar y ver únicamente, como siempre, cuando uno abre una ventana, cuando pasa una calle, ve la tranquilidad que se ha logrado, la paz que se ha logrado, pero las medidas coercitivas continúan ahí. Los que no votaron, es un llamado de atención, pues. Votaron un 41 y pico de %. Y hoy saludar a todas y todos los que ejercimos el derecho que tenemos en la Constitución para hacer estos cambios epocales, estos cambios que requiere cualquier sociedad. Por eso es que quería dedicarle un tiempo a esta reflexión, porque aquí hemos llamado a que todas y todos participen por el candidato o la candidata que ustedes querían. Ya hoy se están haciendo ya la culminación en el Consejo Nacional Electoral en tiempo real. Aquí no pasa como en otros países del mundo, que tardan días para dar resultados. Igualmente quiero saludar a todos y todas las veedores que han acompañado el proceso electoral y que aún están con nosotros. Quiero recordarles, por eso es que estaba leyendo la Constitución, ¿no? Falta el proceso de las comunidades indígenas. Entonces, dentro de todo esto, los que nos pueden estar viendo, los veedores, como también, porque ya me mandaron mensajes, profesor, faltamos nosotros, aquí estamos organizando, está el Consejo Nacional Electoral, ¿qué mensaje nos recibimos nosotros hoy? Todos estos temas, porque es la Venezuela del futuro, es la Venezuela incluyente, es la Venezuela que está incorporado todas y todos. Por eso es que felicitarnos todos los que participamos, los que estamos en el juego democrático, los que creemos que la Venezuela se construye con la cultura democrática, participativa y protagónica. Hoy tenemos un invitado de lujo, un investigador, un docente de nuestra Universidad Central de Venezuela, miembro electo por parte de las y los profesores, el profesor Miguel Alfonso, ante el Consejo Universitario, investigador,
Nos damos siempre ese lujo de tener, ante toda esta guerra multidimensional, profesionales, docentes, investigadores que están en Venezuela, que están dando la batalla, que no se han ido ni vuelven así a tomar cosas por ahí, no, por el contrario. Tenemos una gran cantidad de investigadores con una trayectoria en años que están aquí, que hemos estado aquí y seguiremos aquí. Saludar igualmente, permitirme, bienvenido, profesor, a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, centro estratégico de investigación igualmente, y las demás universidades que hoy tienen un capital humano para cualquier actividad. Esto no es juego de muchachos. Estamos enfrentando una guerra multidimensional, multiforme, no convencional. Y hacen falta personas, damas y caballeros, que tengan un currículum académico y ético para asumir retos que requiere el país. Quiero de verdad saludarlo. Bueno, en esta disertación de hoy, un proceso electoral, queríamos empezar con eso, porque quiero tocar también el tema de la ciencia, la tecnología que requiere el país. Y por supuesto, que la Venezuela de hoy, la inversión de todos estos años, desde que llegó nuestro comandante Chávez, fue que formó, pero no formó en una carrera, en una licenciatura, no. Aquí se profundizó y se invirtió en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué podemos decir hoy? Sí, bienvenido al programa, profesor. Gracias. Primero que todo, nuevamente agradecido por este espacio. Y es bueno empezar temprano con este análisis de nuestra realidad usando la palabra que usted acaba de usar. Amanecimos en paz ayer y hoy. Y esperemos que el resto del año sea así, pues, porque ha sido esfuerzo de muchos años por parte primero del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro, de mantener la paz en el país. Es muy importante, yo considero que uno de los regalos más apreciados que debemos tener, porque sin la paz no avanzamos. Bueno, sobre los resultados electorales yo puedo decir lo siguiente, en forma resumida, algunos hechos. La división de la oposición no les permitió ganar la mayoría de los estados en sus gobernaciones. Y otro hecho es que la unidad del pueblo chavista nuevamente se expresa de una forma contundente, silenciosa, pero siempre presente a la hora de dar la decisión sobre en los procesos electorales que la misma constitución del año 98-99, con nuestro presidente Chávez, nos dio una mayor fuerza protagónica en los destinos del país. Y yo quisiera otro hecho importante decirlo de una vez, donde a pesar que la mayoría de los votos fueron de la oposición, si uno suma la oposición y el chavismo obtiene una menor cantidad de votos absolutos, yo quisiera reflexionar una parte de este escenario. Miren, yo voy a usar esta palabra, más bien hicimos milagro, porque la situación del país con la pandemia y las medidas coercitivas unilaterales que usted acaba de nombrar todavía están, y eso ha dañado mucho el país. Y le voy a poner ejemplo bien claro. Casi todas las instituciones del país, las instituciones públicas, eso ha mermado cómo desarrollar la política del Estado en los últimos años cuando tú tienes pocos profesionales en las instituciones, porque la mayoría se han ido, han renunciado, otros se han jubilado, la generación de relevo no quiere entrar a esta institución, y eso hay que decirlo, debido al deterioro de nuestro salario, gracias por la medida coercitiva unilateral. Es una realidad que estamos viviendo todos nosotros, tanto en las instituciones gubernamentales como tales, como las universidades. Nos cuesta conseguir profesionales, ingenieros, docentes, investigadores, y eso merma, repito, en el desarrollo de la política del Estado para el resto de la población. Entonces eso a veces no se ve o no se recuerda cómo se ha ocasionado esa medida coercitiva este daño, y a pesar de eso, de todas estas dificultades,
nuevamente la revolución logra obtener la mayoría de los estados, indicando pues que realmente la resistencia y los pocos que están dando la cara están creando pues las condiciones para seguir adelante en el trabajo diario, el del día a día, dando soluciones a los diversos problemas que está viviendo la población en la seguridad alimentaria, en la seguridad como tal del territorio, en el avance de la ciencia, la tecnología, en la formación de las nuevas generaciones. Entonces, por eso vuelvo a repetir la palabra, pareciera que hubiera sido un milagro. Ante todas estas dificultades, estamos compitiendo en elecciones con unos adversarios que tienen una posición muy cómoda. Muchos de ellos, los líderes, pidieron sanciones, se ejecutaron esas sanciones a través de la firma del decreto Obama 2015, se ha hecho realidad las acciones de estas medidas pues, del gobierno norteamericano, y ahora ellos tranquilamente atacan la democracia, plantean posibles soluciones que ellos mismos han creado los problemas y ellos ahora tienen las soluciones teóricamente. Una posición muy cómoda y creo que hay que decirlo a veces, sonará muy duro, pero cobarde. Ellos son corresponsables o responsables directos de lo que nos está pasando en el país y de verdad que en algunos cuadros que no vale la pena mencionar esos nombres, han llegado con su cara bien lavada fuera del país porque estaban siendo perseguidos. Y bueno, eso, la realidad ha hecho ver que ni fueron perseguidos y fueron aceptados en este país y compitieron como candidatos. Y no sacan nada en su campaña sobre las consecuencias de lo que ellos propiciaron a través de esas acciones antipolíticas, porque eso no tiene sentido, nunca lo tuvo, de crear unas condiciones en el país para llegar al poder, pero dañando al país. Entonces, en esa posición cómoda, plantea entonces unas críticas al gobierno, a las políticas de Estado, dentro de su campaña, y no ha pasado nada. No ha pasado nada, yo no soy responsable de esta situación. Y eso lo podemos ver claramente en algunas universidades. Muchas autoridades universitarias públicamente plantearon un apoyo al diputado Guaidó, hay que decirlo. Llegaron las sanciones y afectaron todas las condiciones de salario de los profesores e investigadores. Y ahí no hay que negarlo, pues. Eso afectó a todo el mundo. Y en las universidades, pues, hay unas condiciones de verdad muy difíciles, pero estas autoridades universitarias plantean y exigen que el gobierno dé soluciones a su presupuesto, a su salario, etcétera, pero ellos no ocasionaron esto, ni directa ni indirectamente. Entonces, estos escenarios que yo lo llamo hipócritas, realmente yo creo que ha llegado la hora de que la gente de la calle responda. Por eso se le llama son responsables de las instituciones, respondan ante las necesidades del país, en este caso la formación de los muchachos, donde eso lo hemos planteado en otras oportunidades, la formación ha sido afectada, no solamente por la pandemia en la parte económica, sino que hay una política de cierta autoridad universitaria de hacer ver que el Estado es un Estado fallido y por lo tanto las universidades no están funcionando porque no le dan suficiente presupuesto. Y eso lamentablemente algunos sectores eso ha calado, donde el pensamiento crítico no surge, no se ve, sino que todo es automático, blanco y negro. A mí me parece que en un momento de reflexión de cada uno de los sectores, desde lo más humilde hasta los que tienen unas grandes responsabilidades, tenemos que empezar a reflexionar y ver cómo actuar para cambiar la conducta y conducir este país a mejores rumbos. Y bueno, para terminar esta parte de mi reflexión, a mí me parece entonces que nos queda no solamente de consolidar la revolución, sino refortalecer los liderazgos regionales, los que ganaron, y bueno, y hacer análisis bien serio de aquellos que se perdieron y aquellos cuyos márgenes electorales o de resultados son pequeños,
Y eso está reflejando una realidad que si no nos, como dicen por ahí, no nos ponemos pila, tendremos sorpresa y puede ser muy desagradable. Porque hay que recordar que cuando ganó la Asamblea Nacional 2015 la oposición, pues trajo graves consecuencias al país y la estamos ahorita sufriendo. Y es una realidad, pues ellos nunca han ofrecido un programa serio de crecimiento de todos los sectores del país, sino lo que han hecho es crear un ambiente, un escenario de destrucción, de muertes con las guarimbas, de sabotaje, de antipolítica, pues. Entonces, eso es parte de lo que yo quería comentar. Si quiere podemos profundizar algunos aspectos, profesor, pero hemos hecho milagros yo para lo que estamos viviendo en las instituciones, estos cuadros que están sacando el trabajo de unos cuantos que se fueron y sacando las instituciones y la política de Estado. Eso hay que decirlo. Sí, fíjate, Miguel, de verdad que quiero agradecerte este compartir hoy, porque estamos dentro de una complejidad sobrevenida de unos irresponsables que hoy vemos cómo el gobierno de Estados Unidos continúa con ese injerencismo. Y hay que decirlo, pues hay un grupo de ellos que llegaron aquí y se le dieron las garantías políticas, las garantías del cual fueron parte y se respeta porque yo siento que la vía perfecta en cualquier sociedad, rompamos las cadenas de irnos de la Venezuela de hoy, irnos a cualquier sociedad, es un tema que es por la vía del sufragio. Vía del sufragio. Hay otros temas que yo quería comentar porque en Europa hoy el COVID-19 ha generado conflictos fuertes, amiga. Mire, fíjense, hoy tenemos enemigos globales. Enemigos que hoy los invito a ver. Por ejemplo, está Russia Today, que pueden activarla en cualquier parte. Tú, amiga, que nos puedes ver y te puede dar la realidad de lo que ocurre hoy en varias partes de Europa con el tema del COVID-19. Nosotros íbamos a tocar, porque vamos a ir a ver el reporte del tiempo, pero yo quería luego en el próximo segmento ver cómo es esa visión de la ciencia, la tecnología, lo que vive hoy Europa, porque gracias a nuestras fórmulas, a nuestra política, amiga, amigo, a pesar de todo esto que hemos estado viviendo, y tú, si me estás viendo que no fuiste a votar, porque ya es tu responsabilidad, dejarle a los demás cualquier decisión, se respeta. Pero fíjense los temas como está hablando hoy el profesor Miguel Alfonso, docente, investigador, de una universidad que hoy nuestro gobierno ha tenido que invertir gran cantidad de recursos para poderla levantar. Tema ahí de gerencia, de administración, de cómo se debió hacer las cosas. Pero bueno, estamos buscando activar poco a poco, con protocolos, con todo un sinfín de cosas, la Venezuela que requiere estar activa. Pero por eso, todos estos temas vamos a irlos tocando en tu programa Referente Informativo, pero vamos a ir a ver el reporte del tiempo, que es lo que nos dice Dinamé, y volvemos, porque tenemos aquí en esta aldea global un sinfín de amigas y amigos diariamente viéndonos en el Facebook Live de TV Fan. Vamos a ir a ver el reporte del tiempo. Bueno, volvemos otra vez, ¿vale? En esta fórmula perfecta, porque vamos a ir a una pausa. Quiero saludar de verdad a todos los que nos están viendo, enviarle un mensaje de que espero que haya amanecido dentro de toda esta visión nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros. Un saludo, un afecto, feliz cumpleaños. Esperemos que la esté pasando, bueno, dentro de toda la gestión de gobierno, porque no es ninguna mantequilla, todo este poco de años llevar bajo su tutoría constitucional la gestión de gobierno, porque no es cosa fácil la guerra que estamos hoy enfrentando. Quiero saludar a Cundemar TH1, Funda Miranda, Piso Isa Lazar Piso, Detalles Piso Cuchi, Cuore Chadel, igualmente César López Rodríguez, Gerardo Corro 49. Bueno, vamos a ir a una pausa, saludar, mandar esa estimación, profesor, a nuestro presidente, a Nico. Espero que hoy al menos tenga una tranquilidad dentro de todo, porque creo que no ha parado.
no ha parado ante esta guerra y hay que llamado de atención a todos los que salieron electos. Hay que coadyuvar, ¿vale? Hay que ayudar de verdad a nuestro presidente, igualmente que todos los funcionarios del país. No es poca cosa esta gestión de gobierno con una guerra multidimensional, lo que está haciendo nuestro presidente de la República. Hay que asumir esto ya, con un liderazgo y ayudar al presidente de la República de verdad. Llamado de atención a todas y todos, y al pueblo igualmente que es corresponsable en toda esta tarea. Yo saludarlo de verdad, no es poca cosa, presidente. Todo el esfuerzo que está haciendo usted, fuerza, fuerza, actividad y de verdad, garantía de fuerza, mi comandante y jefe. Vamos a ir a una pausa. Felicidad, regalos y canciones, Venezuela, tierra de gracia, tierra hermosa y bendita, Dios nos dio con abundancia, riquezas infinitas. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, vale. Feliz a todas y todos los que están hoy en esta tierra de gracia, una tierra de paz. Gracias a la política estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Una política de diálogo, una política de encuentro, que fue lo que hicimos este fin de semana, conseguirnos todos, y del cual ya hay una visión de que la oposición democrática está igualmente en encuentro electoral con los partidos de la Revolución Bolivariana. Eso es importante recalcarlo. Aquí nosotros no nos estamos matando ni nada por el estilo. Alta política hoy, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Política del diálogo, política de esa visión estratégica de lo que es hoy, esa fórmula perfecta. Y por eso es que dentro de todos estos temas que estamos conversando, queríamos también ver lo que aparece hoy en otras latitudes. El tema hoy del COVID-19, la ciencia, la tecnología, el cambio climático, nuevos momentos epocales, que hoy está la Venezuela, que sí se puede, la Venezuela que a pesar con las medidas coercitivas, hay una capacidad del pueblo de entender y también de nuestro gobierno, de cómo abordar esta situación, apreciado profesor e investigador Miguel Alfonso. Temas hoy estructurales ante la sociedad del mundo. Sí, claro. Yo quisiera esta parte ahondar en dos fragmentos sobre lo que ocurrió ahorita recientemente en la ONU con la conferencia del cambio climático, la COP26, y después la segunda parte ahondar sobre lo que realmente está implicando el cambio climático. Miren, la COP26, si sale el número 26, que ha habido 26 conferencias en el mundo desde el año 1992. Eso indica varias cosas, pero una de las principales es tantos años de cumbre, como decía Chávez, entre cumbre y cumbre, y no llegamos a nada. En el año 92 la ONU decide crear ese espacio de todos los países para discutir, tomar decisiones sobre evidencia científica que el clima está cambiando. Estamos en el año, repito, 92. Y la evidencia indica que en poco tiempo, en décadas, que para nosotros es ya, tal vez para el joven lo ve eterno, pero eso es ya, las consecuencias del cambio de temperatura en el clima va a traer graves consecuencias, no solamente para la población humana, sino para el resto del ecosistema. ¿Qué sucede entonces con las conferencias? A lo largo de todos esos años se hacía conferencias, pero no se llegaban a acuerdos vinculantes, serios, que conllevaran las acciones de los gobiernos, principalmente los más ricos. Fue en París, en la COP15, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita el número de la conferencia, pero fue en 2015, se decide y se firma unos acuerdos para mantener o no permitir que la temperatura suba más de 1,5 grados centígrados
de acuerdo a la referencia de la temperatura promedio que había antes de la era preindustrial. Y a partir de París 2015 comienza toda una serie de acciones de algunos gobiernos, no todos, no todos. Y se esperaba que en este año, que realmente iba a ser el año pasado, pero por la pandemia se suspendió, se realiza este año en Escocia, en Glasgow. Y las primeras cosas que vimos en esa conferencia es que el gobierno británico prometió ayudar a los representantes de los países menos ricos a asistir. Entre esas medidas iba a ser una facilidad para las vacunas contra COVID y todo ese tema del protocolo de seguridad, y eso iba a ayudar mucho a que los representantes de estos países estuvieran presentes en la conferencia. Pues eso no sucedió facilidades para los vuelos, y por primera vez, y eso no lo digo yo, lo dice de los investigadores que estuvieron presentes, se realizó una conferencia donde están la mayoría de los países ricos. Los países pobres no estuvieron presentes. Otro detalle de esto es que hubo más participantes de las empresas petroleras que los mismos políticos, voceros, investigadores que tienen años trabajando sobre el cambio climático. Ahí el lobbying fue bestial de estas empresas petroleras, del uso de la energía fósil, que principalmente son las causantes del cambio climático, a través del uso o la obtención de energía por carbón, petróleo y en este caso también gas. Y bueno, entonces están hablando de que había más de 500 representantes haciendo lobby durante esas 2 semanas que hubo, y por eso el resultado del acuerdo se resume cuando el presidente de la conferencia sale en televisión llorando literalmente, porque no hubo acuerdo. Los acuerdos no son vinculantes, son más bien un retroceso para lo que se estaba esperando. Fue tan difícil llegar al consenso porque la naturaleza de decisiones de esa conferencia es por consenso, no es por votación. Consenso, y el consenso no se lograba. Tenían que haber sacado la conclusión, el acuerdo, el viernes en la noche, en la última semana de la conferencia, y se retrasó 24 horas más debido a las negociaciones que fueron intensas, especialmente por los países más ricos, de no surgir elementos importantes en los acuerdos. Cuando empezó la conferencia, por ejemplo, la India había dicho que iba a reducir a 0% de producción de carbono para el año 2070. Eso ustedes dirán que es muchos años, no, eso es poco. Y lo que prometió, eso creó una expectativa muy grande al principio de la conferencia. Bueno, al final de la conferencia, la India exigió, si no votaba con el acuerdo, de cambiar las palabras eliminar el CO2 o el carbono por reducir el carbono. No es lo mismo prometer que voy a eliminar el carbono por completo, eliminar el 0%, que decir reducir el carbono. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la India es un país que está creciendo de una forma bestial, no solamente en población, sino en desarrollo, y requiere de energía, y su principal fuente de energía es el carbón. Igual que la China, igual que Estados Unidos. La diferencia está en que los países ricos lograron llegar a esos niveles entre una de las razones del uso del carbón, del petróleo. Y llegaron a unos niveles estándar que ahora, con el tema del cambio climático, le exigen a los gobiernos de otros países que están menos ricos, menos desarrollados, que ahora no pueden usar la misma cantidad de carbono o del uso de energía porque está cambiando el clima. Y la India fue clara, bueno, ustedes me están exigiendo algo donde mi población necesita energía para el crecimiento de la misma y no me pueden impedir el desarrollo de la misma. Entonces, el tema no es fácil. China también estuvo aliada a la India. China es una de las principales productores de carbono en la atmósfera porque usa mucho carbón para obtener energía. China, si saben, pues ya es la primera economía del mundo y depende de la energía.
Ahora, lo que estoy diciendo fue adrede, es una de las principales productoras de carbono. En muchas de las fuentes primarias dicen, de la prensa, dicen que es el principal productor de carbono. No, porque si lo sacamos per cápita, la población, es decir, por la cantidad de población, el que está de primero es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de carbono, sus grandes empresas contaminantes son las que están ocasionando todo este problema. Fíjese, Sí. ahí yo voy con un detalle, ¿no? Porque es importante, ¿no? Cuando uno toca todo este tema estructural, toda esta visión que usted nos está dando, vemos cómo la fuente de energía fósil ha generado un impacto muy negativo a la aldea global. Y vemos hoy que usted dio un detalle. Chávez, desde que llegó, enfocó el tema del cambio climático. Y no había una conciencia. Hemos tenido que pasar en todas estas décadas el gran problema principal con el tema del COVID-19 y otros grandes males que está padeciendo la humanidad para que exista una conciencia. Pero yo quería ir al reporte vial. Quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a todo nuestro comando de seguridad vial, que viene nuestro coronel Viloria. Son, sin duda, preventores y estrategas del mantenimiento del orden interno. Nuestra Guardia Nacional, saludar a nuestro general padrino, ministro del Poder Popular para la Defensa, todo nuestro Estado Mayor Superior. Vamos a ver el reporte vial de lo que hoy cubre y está bajo la competencia en toda la autopista regional del centro. Pronóstico feliz para el afligido. Es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre activa. Queríamos de verdad, apreciado profesor, ver lo que son todos estos males heredados por ese modelo voraz, ese modelo de lo que es la depredación del ambiente, es decir, el modelo capitalista. El gran problema que tenemos hoy es eso, ya que lo que buscan esas grandes corporaciones, y no podía faltar llegar en profundidad, dentro del gobierno de Estados Unidos, porque es un gobierno corporativo, un gobierno que no mandan los partidos políticos no, y mandan son las grandes corporaciones, y son esas medidas coercitivas unilaterales que le tienen a Venezuela. ¿Por qué? Porque es una Venezuela potencia, es una Venezuela con recursos, es una Venezuela que hoy se debate por medio del ejercicio democrático en el sufragio sus destinos. Y por eso es que quería de verdad que usted profundizara el tema. Le agradezco de verdad, porque hay que profundizar el gran mal que tiene la humanidad y lo que ha generado esas fuentes de energía fósiles que no se han sabido, a mi criterio, no se han sabido tomar. ¿Cómo podemos utilizarlas y generar el menor impacto en contra de nuestro medio ambiente, profesor? Sí, antes de entrar a la segunda parte, que es todos los detalles del cambio climático, un detalle más sobre la conferencia que acaba de terminar en Escocia, en la conferencia sobre el cambio climático preparado por la ONU. En el 2015, los países ricos, compañeros, para que vean lo que implica la toma de decisiones y después cumplirla. En el 2015, los gobiernos ricos prometieron, y lo firmaron, de dar 100.000 millones de dólares a partir de 2020 a los países más afectados por el cambio climático. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son esos países y qué ocasionó el cambio climático? Bueno, el efecto del niño, la niña, etcétera, ha cambiado la producción agrícola de algunos países, de que la población depende de la seguridad alimentaria, y este cambio ha provocado grandes sequías en algunos países y grandes inundaciones en otros países, perdiéndose grandes extensiones de plantaciones, y la seguridad alimentaria está afectada. Y estos 100.000 millones de dólares por 5 años, de 2020 hasta 2025, no han dado ni $1. Este año en la conferencia venían los países a exigir pues ese cumplimiento de la promesa de 2015 y no ocurrió. No ocurrió,
y lo plantearon, pero quedó como algo ambiguo, porque no dicen cómo va a ser el financiamiento. Sí plantearon que iba a ser a través de préstamos, imagínate tú, aumentar la deuda de estos países, aparte de las graves consecuencias que están viviendo con el cambio climático. Ahora, ¿por qué ocurre el cambio climático? Voy a tratar de decirlo con palabras muy sencillas, cristianas, para que llegue el mensaje. Si tú, cuando digo tú me refiero a las grandes corporaciones, o la humanidad, pues, produce una enorme liberación de carbono a través de la quema de bosques, selvas, para tener terreno para la plantación de monocultivos, a través de la producción de energía mediante el carbono, petróleo y gas. Tú estás liberando mucho carbono y eso queda acumulado en la atmósfera y crea el efecto invernadero. Es decir, los rayos solares llegan a la zona terrestre, una parte se refleja por la atmósfera y otra entra, y en el equilibrio del ecosistema mundial, ese calor, porque es calor, se va creando todo un ambiente dinámico, distribuyéndose el calor, pero parte se irradia del planeta. Si hay una cantidad de masa de gases que impide que salga ese calor, usted tiene aquí una acumulación de calor. Estoy hablando del globo terráqueo. Entonces eso ha ocasionado en los últimos 100 años o más, gracias al capitalismo, a lo que usted dijo, pues esa voracidad de apropiarse de todo para convertirlo en algo horrendo, porque eso es lo que hay que decir, que también vivimos de eso, hay que decirlo. Estamos dentro de una dinámica que es difícil separarnos. Entonces, esa producción de carbono ha aumentado a lo largo de estas más de 100 años y ha hecho que la temperatura esté aumentando. Ese aumento de la temperatura está ocasionando, por un lado, derretimiento de las zonas polares, aumento de la temperatura promedio en los climas de algunos países, cambio de los periodos de lluvia, cambio en los periodos de sequía, ha ocasionado que ese carbono aumentado en la atmósfera, algunos se absorbe, una gran parte en los océanos, el océano está siendo afectado, todo lo que estoy diciendo ya se está comprobado, ¿ok? Ya hay evidencia científica. En los océanos se está acumulando ese carbono, está aumentando la temperatura de la superficie del mar, eso está creando graves problemas en la fauna, ¿ok? De los océanos, disminuyendo la producción de peces, fuente de proteína en muchos países, más de 85 países viven de la pesca, principalmente como fuente de proteína. Ese carbono que está entrando al océano cambia la temperatura, cambia el pH del océano, lo hace más ácido, disminuye el oxígeno en las zonas costeras, eso ocasiona que disminuya los corales, los manglares. Hoy en día se sabe que los manglares son las principales fuentes de almacenaje de carbono. Si tú eliminas ese almacén, el carbono que está aumentando en la atmósfera no es captado por estos manglares, aparte de las selvas, y bueno, entonces tenemos un aumento de carbono en la atmósfera que la sociedad humana está buscando la manera de disminuirlo en las próximas décadas, porque el cálculo ya está hecho. Si aumenta la temperatura a más de 2 grados centígrados promedio en el planeta, vamos a tener grandes consecuencias que ya empezamos a verla. La fuerza de los huracanes es mayor, la frecuencia de huracanes es mayor, las sequías son mucho más duras en zonas de África, las inundaciones son más frecuentes. Entonces, no es juego lo que se está planteando y lamentablemente en la conferencia de Escocia, pues nos encontramos que nuevamente las grandes corporaciones, los dirigentes políticos, le están dando la espalda, no solamente a la población humana, sino toda la única nave espacial que tenemos aquí en esta vida, como dice Walter Martínez, que es la Tierra, pues. Entonces, ese es el resumen de las consecuencias que estamos viviendo y las que van a ser peores, según los estudios científicos, si no logramos controlar la liberación de carbono. Y hasta ahora los grandes expertos han dicho que nosotros vamos a depender de petróleo, de carbón, durante los próximos 30 años. Pero fíjese, profesor, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Pero es importante el tema hoy, porque me han mandado bastante mensaje que les gustó
el tema, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Eso es sobrevenido, todas estas lluvias que hemos estado aquí padeciendo y de repente grandes calorones, es todo esto que estamos hablando. Fíjate, el pueblo se pronuncia, ¿vale? ¿Ah? Nuestros usuarios les gustó el tema, ¿ves? Es importante saber que... Es importante. Claro. Tenemos por ahí el video de la policía militar, ¿vale? ¿Ah? De nuestra policía militar. Fíjate, quiero saludar a mi general padrino y a nuestro general y jefe Domingo Hernández Lares, ¿no? Vamos a ver un video ahorita, antes de irnos a la pausa, de lo que hizo nuestra policía, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero nuestra policía militar en este domingo en el sufragio. Vamos a ver ese video. Disciplina, ley y orden. Saludar a nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, comandante de nuestro ejército. Igualmente a nuestro general Sergio Herrera, comandante de nuestra policía militar. Mira, estos son los nuevos tiempos, apreciado profesor. Vemos cómo hay dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Monolítica, hemos hablado de la Guardia Nacional Bolivariana, ahora de nuestro ejército, nada más y nada menos el profesionalismo, la visión de saber que ahí está el afligido, que ahí está el débil, que ahí está nuestra y nuestros ciudadanos. Es la mano oportuna y profesional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre, siempre está ahí. Vamos a saludar antes de irnos a la pausa, ¿vale? Simón Unes, saludar, ¿vale? Efimio José, Lore Piso Casta, Piso C, Jen Yavén, César López Rodríguez, Coleto Motors, Emilis Piso Mendoza, Carlos Rimón 292, John Bacún 01, Sir Enrique, Jesús Piso Cuello 1 y Zamora Piso K6. Vamos a ir a una pausa, apreciado profesor. ¿Cómo no? Le agradezco esa sapiencia, claro que ha entendido, miren, y tenemos una articulación porque no estamos solos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con tu programa referente informativo Enamórate de Tefán en este 8º aniversario. Vamos a una pausa y volvemos. Mi juventud venezolana, el futuro nos pertenece. ¡Ayay! Que reine la alegría. Volvemos otra vez, ¿vale? ¿Ah? En esta fórmula perfecta, en esta tierra de gracia y hoy con un cumpleaños perfecto, ¿vale? Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Lo vimos esta mañana, pero es recordar, es ver la visión que ante unas medidas coercitivas unilaterales, es un estudio que tiene nuestro general Jesús Antonio Barrios Quintero, general de división, lo hizo cuando era general de brigada en el 2015, ya apreciaba dentro de toda esta compilación lo que podía venir, y es nuestra universidad militar, pero es nuestros militares profesionales hoy, que siempre dan esa perspectiva igual que invitados que tenemos no militares, en el caso nuestro del profesor Miguel Alfonso y otros más que siempre vienen por aquí, dando su perspectiva, su visión, su pertinencia, porque es la Venezuela que tiene hoy gran cantidad de profesionales. Y hoy no podía faltar, ¿verdad, apreciado profesor, enviarle ese saludo perfecto a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un cumpleaños más, una fortaleza, Nico, esa fortaleza, ese motor permanente, que es la consolidación del Estado social, ese legado que tú estás materializando con Nicolás Maduro en la gestión de gobierno, con el legado estratégico de nuestro comandante Chávez. Y es ese llamado de atención a todas y todos, coadyuvar con él, llamado siempre de atención, todas y todos a coadyuvar con nuestro presidente. ¿Qué lectura tiene? Que vamos a trabajar hoy el tema del COVID-19. Sí, bueno, primero que todo felicitaciones a nuestro presidente en su cumpleaños y esperemos que tenga décadas más de vida y de salud. Y bueno, es uno de los baluartes de la revolución gracias a la visión de Chávez. Claro. Lo puso de canciller y obtuvo una experiencia que ahora ha demostrado que es muy estratégico. ¿Okay? Lo han subestimado y bueno, han demostrado que
todo el mundo estaba planteando que el 2013 no llegaba al 2014 y ya estamos en 2021. Pues. Entonces, felicitaciones al presidente sobre el COVID. ¿Qué puedo decir sobre el COVID cuando vamos a cumplir 2 años de pandemia? A partir de diciembre de 2021, cuando aparecieron los primeros casos en China. Usted tocó a principio del programa algo que está ocurriendo en Europa nuevamente, la 4ª ola de infecciones. Y según los pronósticos, va a ser mucho más mortífera que las previas olas que hubo ahí. Fíjate, ahí yo quiero tocar ese tema, porque ha habido hasta problemas de que el pueblo está desatado en contra de las medidas. Fíjate, hay un conflicto ahorita social. Holanda, por ejemplo, ayer ya estaba calmada, porque estamos dándole seguimiento. Yo saludo al equipo, referente informativo, investigadores, estábamos dándole seguimiento. Hubo choques callejeros de que la gente no quiere acatar los protocolos de bioseguridad. Claro, yo estuve leyendo algo de eso y mira, lo que sucede es que hay unos detalles bien importantes que estaban apareciendo. Por ejemplo, una de las medidas que está tomando algunos gobiernos europeos está prohibiendo que salga la gente ni siquiera para comprar. Entonces eso también es un problemón porque hay que salir a comprar los alimentos básicos, la alimentación, pues, para la alimentación de la población. Hay una medida muy drástica, pero eso fue el origen cuando apareció la pandemia hace 2 años, que el inicio de las medidas no fueron suficientes y se las advirtió por los mismos científicos. En Inglaterra, el comité científico planteó al gobierno británico de tomar unas medidas más drásticas y el gobierno británico dijo que no, porque no era conveniente para la economía, y ahí se desató la primera ola en Italia, Inglaterra, España, y bueno, pagaron las consecuencias de miles de muertos. Y ahora en la segunda y tercera ola aparecen los grupos antivacunas cuando aparece la vacuna, y entonces ahora el problema se suma con grupos importantes antivacunas. La población europea no está acostumbrada a la vacuna. Nosotros sí en Venezuela. Allá no, allá desde que apareció la primera vacuna hace más de 100 años, hubo sectores de la población por cuestión religiosa, política, ideológica, de todo. Y bueno, hasta el día de hoy esos grupos han tenido fuerza y en este caso en la pandemia hay grandes sectores de estos países ricos que no se han vacunado. Y se une con las medidas de esos gobiernos que han sido dándole prioridad a la economía y de segundo plano los intereses o la vida misma. Entonces tenemos la 4ª ola, no se ve nada halagüeño para el año 2022 a nivel mundial, pero en estos países, porque ha sido errático, incoherente el manejo de la pandemia. Nuevamente sale a relucir los principios, las columnas vertebrales del capitalismo sobre el manejo de la enfermedad en la población humana. Fíjate, Miguel, ahí hay una cosa que yo quería también profundizar porque es importante, ¿no? Es decir, la política de Nicolás en este momento, de que asumimos hace 2 años el tema del abordaje del COVID, una de sus principales trazas, y con la política del diálogo, porque nos tenían trancada la vacuna, amiga, amigo, tú que no votaste, pues, ustedes que no votaron, ¿ah? Eso no es que la podemos hacer aquí, ¿ah? Y una de las cosas, una de las que nos pueden estar viendo que no votaron, porque es importante recordar un poco, ¿no? Lo que está aconteciendo ahorita en Europa, puedes verlo, ¿ah? Y lo que hoy, gracias al diálogo, porque esta medida coercitiva no la quiso el gobierno, y Nicolás le ha dado una visión estratégica de lograr la vacunación, no por estándares ya, que es un 70%, anda buscando por las apreciaciones el esfuerzo de una vacunación masiva, total de todo y todo. ¿Será esa apreciación perfecta? Y como la ha abordado él directamente, el presidente directamente, porque es el que ha estado preocupado directamente 24 horas, es hoy refrendar toda una preparación para esas posibles olas que pueden venir, Claro, olas nefastas. Claro, es que desde el inicio el gobierno de Nicolás Maduro fue claro en las medidas, en ese momento no había vacuna, y alrededor nuestro estaban apareciendo las olas en Brasil, en Colombia, en Ecuador, donde hubo muertos en las calles, pues eso es público y notorio. Y aquí no, y la oposición aquí decía que era mentira, que había cifras ocultas,
que, bueno, ¿dónde están los muertos en las calles? Hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Gracias Sí. a Dios, pero y entonces después llega la vacuna y empieza ahora otra acción más que implica esfuerzo, y eso no se dice, y dinero, pero esfuerzo de los centros de salud del país, las enfermeras, médicos, paramédicos, son esfuerzos, haciendo guardia 24 hasta 48 horas los equipos de salud para cubrir pues todos los casos que salgan todos los días. Afortunadamente los números no han llegado a ni siquiera cercanos a lo que está ocurriendo todavía en Brasil, en Colombia, aún con vacunas que existen en el mundo. Entonces eso hay que decirlo. Venezuela ha tenido, igual que otros países, una alianza de ciencia con la fuerza de la cívico-militar que ha permitido mantener bajo control relativamente esta pandemia. También hay que decirlo, Nicolás Maduro ha aprovechado las relaciones internacionales de las alianzas con Rusia, China, que nos han dado los insumos, nos han dado las vacunas, eso hay que decirlo, la rusa, la china, y han permitido vacunar a la población. Dese cuenta, un paréntesis que voy a hacer. En las vacunas de las empresas privadas, en este caso en la Pfizer, ha habido problemas desde el inicio, con microcoagulaciones, etcétera, y ahora estaban surgiendo elementos mucho más peligrosos. Por ejemplo, ya empecé a leer que ya no es tercera dosis, una cuarta dosis, y son dosis que no son gratis. Van por la cuarta dosis, donde hay países, más de 88 países que no han podido vacunar ni siquiera el 1% de la población. Entonces, una cuarta dosis que, lo dije en otra oportunidad, nadie ha demostrado hasta ahora que con la 3 o cuarta dosis ha aumentado la protección de la población ante el COVID. La protección ya con la segunda dosis es suficiente. Que no quiere decir que tú no tengas la infección, no, sino que la infección es mucho menor grave que no estando vacunado. Por ejemplo, yo estaba vacunado con la rusa y me dio COVID. Y yo soy asmático. Es más, el último programa que yo estuve aquí, esa semana después, entré en COVID. Y bueno, menos mal que estaba vacunado, si no, no estuviera aquí en este programa, compañero. La vacuna me protegió de algo mucho más fuerte que venía y me dio fuerte. Fíjate, y por eso, Miguel, es que yo quiero hacer esta referencia, porque a veces la gente, las personas nuestras y nuestros ciudadanos, con todo el amor que uno pueda tener, ¿no?, en esa visión de solidaridad, a veces por desconocimiento, por ese panfletarismo que hay en la comunicación, que no dicen lo que tienen que decir realmente. No hay una focalidad, porque fíjate, ahorita yo no he escuchado nada de esto en los medios de comunicación tradicional, y hay fuertes conflictos en Europa, ¿no? Pero sí vemos que hay un presidente que está preocupado, presidente, ojo, mosca con la visión que estamos hablando, ¿no? Presidente en gestión de gobierno, preocupado por mantener primero el sistema económico activo, empresario, privado, en un gobierno social, pero también las garantías sociales, dos grandes palancas hoy, y volver a Bolívar en estos 200 años de Carabobo, que es esa visión de angostura, el saber y el trabajo, cosas que hoy estamos viendo con la apertura del sistema educativo también. Es decir, toda una complejidad que vemos como hay un 41% de la población que asumió lo que a nosotros nos interesa, profesor, que es una democracia protagónica y participativa que está aquí, que fue participar en la renovación constitucional de nuestras y nuestros gobernadores, que ya en horas, próximamente, porque eso lo decide nuestro Consejo Nacional Electoral, igualmente nuestros concejales, nuestros diputados de la Asamblea Legislativa, es decir, toda una visión de la complejidad que vive el mundo hoy, y nuestro gobierno, nuestro Estado totalmente no se para en cumplir lineamientos constitucionales. ¿Cómo no? Mire. Pero antes que usted nos diera un comentario, queríamos ver el reporte vial que tiene nuestra Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cómo está la autopista? Nada más y nada menos, la felicidad para afligido. Vamos a ver ese reporte vial rapidito para volver con este tema.
fíjate, estamos viendo de verdad todo un sinfín de cosas aquí que dentro de este bolivarianismo que siempre refrendamos, es ver hoy también esa visión de cómo nosotros estamos abordando el COVID-19, profesor. Sí, lo que quería comentar antes del excelente video de nuestro tráfico en la autopista, era que el año 2022, que llega pronto, en mi humilde opinión, yo considero que el gobierno debe mantener esta visión estratégica de unir esfuerzos, de anticiparse a lo que viene a través del comité, el Consejo Nacional Científico que tiene el presidente y que está presidido por la vicepresidenta, porque hasta ahora han demostrado una claridad en el manejo de la pandemia en el país, y a las pruebas me remito, que es los datos epidemiológicos que hasta ahora han reflejado un control relativo. El año que viene va a ser todavía un año de pandemia, eso hay que decirlo. Lamentablemente iremos al tercer año de pandemia, habrá medidas en algunos países más drásticas, habrá una cuarta ola, y si los gobiernos no logran visualizar lo que se debe hacer, habrá una quinta ola. El número de casos va a aumentar, el número de casos de muerte también va a aumentar, a pesar de las vacunas. Y entonces ese panorama, que no suena nada halagüeño, pero hay que decirlo con cierta realidad, ¿ok? El gobierno aquí venezolano debe mantener esta visión estratégica para lograr mantener la relativa o el relativo control de la misma. Porque usted lo dijo, tal vez, según los cálculos, 4 años van a durar de pandemia. Ahora, y sí, eso va a ocasionar, pues, que se deben mantener las medidas. claro, pero fíjate, Miguel, cuando volvamos, porque yo quiero cerrar con los balances. Okay. ¿Qué lectura tenemos nosotros ahora? Porque hemos hablado del cambio climático, el COVID. ¿Qué visión tenemos nosotros para este 2022? Porque es importante hoy, vamos a tener nuevas autoridades regionales, tenemos un presidente que continúa con el diálogo permanente y estas políticas sociales. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el profesor investigador Miguel Alfonso, profesor de nuestra Universidad Central de Venezuela. Juan Contreras, piso, saludo. Danilsus, 321, RKZ, 340. Vamos a una pausa rapidito y volvemos con tu programa referente informativo. Con abundancia, riquezas infinitas. Feliz Navidad. Ay, ay, ay. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Venezuela, tierra de gracia, paz, amor y prosperidad. Bueno, volvemos otra vez. Aquí estaba viendo un poco, vale, mire, estaba viendo esa visión perfecta. ¿Eh? Quiero saludar a todos los que nos mandan ese mensaje al 0412-020-5263. Gracias. Los que están activados aquí por TVFAN. Enamórate de TVFAN en este 8º aniversario, ¿vale? Incorpórense a seguir viendo esta parrilla perfecta, esta televisora perfecta, ¿no? Vamos a ver de verdad, con todo el respeto, porque yo quiero venir con los balances, pero el reporte de los espacios acuáticos, ¿lo tenemos por ahí? Vamos a ver el reporte de los espacios acuáticos. Gracias, capitán García. Bueno, volvemos otra vez con los balances, porque ya estamos culminando por el día de hoy. Apreciado profesor Miguel Alfonso, profesor investigador ¿qué podemos decir ya culminando? Bueno, mire, rápidamente lo que puedo decir, voy a seguir como el espacio anterior. El año 2022 va a seguir la pandemia, y quién sabe si el 2023, es decir, 2 años de pandemia. El gobierno, junto con el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas, todos los sectores vivos del país, deben estar bien informados o teniendo conocimiento las medidas de prevención, y combinando la ciencia con la asertividad va a ayudar a que sigamos controlando la pandemia relativamente. Va a haber víctimas, va a haber casos, muy difícil evitar y llegar a cero, debido a las olas que están apareciendo en el resto del mundo, pero también van a seguir las medidas coercitivas, que eso lo hablamos hoy también, van a seguir. Eso va a ser bloqueo económico, y aquí tenemos que mantener y garantizar la seguridad alimentaria. Tiene que mantenerse al final la diplomacia internacional,
en los espacios internacionales denunciando sin cansancio de estas medidas criminales que están matando a nuestro pueblo. Hay que mantener toda una política de alianza con los países poderosos, China, Rusia, Irán, para lograr pues estar presente en el escenario mundial, porque se está avecinando escenarios muy peligrosos a nivel mundial que van a afectar tarde o temprano al globo terráqueo. Y sobre el cambio climático, la ciencia tiene que dar respuesta. Es decir, profesor, la ciencia y la tecnología es hoy una principal estrategia perfecta para ir abordando todos estos males globales. Claro, es unas armas que tenemos que usar todos los días del mundo, la investigación, ver cómo nosotros, país petrolero, vamos a ver cómo mejorar, que no haya tanta liberación de carbono, mejorar la tecnología. China está invirtiendo miles de millones de dólares para lograr disminuir el uso del carbón, y aquí nosotros tenemos que hacer mucha investigación sobre ese tema. La visión de Nicolás Maduro Moro, ahorita culminando, ¿no?, es en esa vía, en esa línea que ha dado él, que es sin duda por medio de la investigación estratégica para todo, para ir neutralizando todos estos males. Pues sí, tiene que promover mucho más la ciencia y se requiere mucho el sector vivo de la investigación, de la formación de la generación de relevo, para obtener respuestas cada vez más finas, más elaboradas sobre el aumento de la tecnología en el país, en las telecomunicaciones, en la medicina. Tenemos que producir nuestras propias vacunas. Cuba lo produce, eso hay que decirlo. Nosotros tenemos capacidad y personal formado. Yo soy investigador de la Central y otras universidades, la gente se está formando. Podemos producir la vacuna nosotros mismos. Entonces, eso es parte de lo que quería comentar y agradeciendo el espacio. Agradecerte a ti, profesor, porque son en estos momentos, con la sapiencia, con el abordaje estratégico de cómo nosotros tenemos una Venezuela en paz, una Venezuela con un presidente, bueno, hoy de cumpleaños, pero un presidente que hoy no ha parado en gestión de gobierno. Él, saludar a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Flores, y a su honorable familia, hoy en especial, pero siempre, porque es nuestro comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es para nosotros algo especial, porque es un liderazgo permanente. Queríamos también, antes de culminar, ver la prensa escrita, ese reporte estratégico, amigas, amigos, que es lo que dice nuestra prensa escrita. Bueno, volvimos otra vez. Mira, antes de irnos, queríamos cantarle el cumpleaños a nuestro presidente, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Vamos a pararnos.